Un hombre sin igual. Jesús, el hombre que cambió el mundo. Por Bill Bright. Capítulo 5. Único entre los hombres. La humanidad ha buscado por mucho tiempo al creador de la vida y las respuestas a sus antiquísimas preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Permítanos regresar al principio. Yo puedo imaginarlo. El momento de la creación del hombre. Del suelo, Dios tomó un poco de tierra fresca, la moldeó cuidadosamente, dándole una nueva y maravillosa forma. El cuerpo estaba inerte frente a su escultor, listo para la vida. Con una sonrisa de satisfacción, el creador se inclinó, sopló profundamente hacia el interior de la figura, y el aliento de vida llenó los pulmones. Una onda de calor hinchó el cuerpo infundiéndole fortaleza. La figura preguntó pausadamente: ¿Quién soy? Su hacedor sonrió: Eres hombre, y tu nombre es Adán. Te he hecho en este día como la corona de la creación. ¿Por qué estoy aquí? Adán se irguió sobre sus pies. Para que tengas comunión conmigo y des gloria a mi nombre, respondió el Dios Santo. ¿Cuál es mi futuro? Crearé de una de tus costillas una compañera, y serán marido y mujer. Tu destino es multiplicarte, llenar la tierra y tener dominio sobre todo lo demás que he hecho. El escultor admiró complacido su creación. Los ecos de Dios resonaron a través del cielo triunfalmente. Esto es bueno en gran manera. Así fue el comienzo del hombre. El destino se torna desastroso. Dios creó al hombre con voluntad propia, la facultad de elegir su propio destino, y puso en él el principio y poder de la obediencia. Con el conocimiento de la voluntad de Dios, Adán conocía acerca de la recompensa por la obediencia y el castigo por la desobediencia. Pero, ¿obedecería? Como prueba, Dios plantó un árbol en el huerto del Edén. El comer de su fruto destruiría la inocencia de Adán y le capacitaría para conocer el bien y el mal, lo cual resultaría en su muerte y la caída de toda la raza humana. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, advirtió Dios, porque el día que lo hagas, de cierto morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Estoy seguro de que a usted le es familiar la historia sobre cómo la serpiente, Satanás, que ante todo es el adversario, que es hostil a todo lo bueno y es el principal oponente de Dios y del hombre. Su meta es destruir la obra de Dios y procurar inducir al hombre a pecar. Este engañó a Eva, y como ésta comió del fruto prohibido y lo dio a su marido, Adán conocía sobre las consecuencias de su acción, pero a pesar de ello, escogió comerlo. Este acto de desobediencia causó la caída de la raza humana de su estado de inocencia y la separó de su amante creador. Las consecuencias fueron devastadoras. Primero, la caída saboteó el plan de Dios para el hombre, por usurpar la autoridad que le pertenece a Dios y violar la dependencia del hombre de su Hacedor, siendo que el hombre se hizo independiente de su Creador. Su eterno vínculo con Dios fue roto. Segundo, dolor, trabajo penoso y aflicción vinieron. La mujer daría a luz con dolor, por causa del hombre. La tierra fue maldita y dejó de producir buenos frutos, a menos que fueran cultivados. Espinos y cardos cubrieron la tierra. Como resultado, las labores físicas se tornaron extenuantes. Echada del huerto de Dios, la humanidad enfrentó un futuro incierto en un mundo maldito y desolado. Tercero, muerte. Separación de Dios. Condenó al hombre a eterna oscuridad espiritual y le consignó al reino de Satanás. En el proceso, el miedo a Dios tomó el lugar de la comunión y la vergüenza por el pecado oscureció el gozo de la inocencia. La humanidad en este momento de obstinación perdió la semilla de la vida eterna.
Ahora, en lugar de vida eterna, sus días son contados, su destino arruinado. El escritor del libro del Eclesiastés en el Antiguo Testamento describe este desastre en forma penetrante en el capítulo 8, versículo 29 y en el capítulo 9, versículo 3. Dice: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. En su desobediencia, Adán y Eva siguieron a un astuto flautista de Hamelin, Satanás, al túnel de la incredulidad y del engaño. Al emerger por el otro extremo, ellos, y toda la humanidad que les seguiría, habían de enfrentar los trágicos resultados de su desobediencia. No podrían ver más su destino claramente. Los resultados de su provocación son evidentes en todas partes: disfunción, enfermedad, decadencia y muerte. La pregunta que me hacen con frecuencia es: ¿por qué millones de personas han de sufrir por causa del pecado y desobediencia de un hombre, Adán? Porque él fue el representante de la raza humana para todas las edades, es mi respuesta. Déjeme explicarle. En la historia moderna, hemos visto el levantamiento de muchos dictadores crueles, tales como Adolfo Hitler, José Stalin, el ayatolá Khomeini y Saddam Hussein. Las decisiones de estos hombres han afectado las vidas de todos los ciudadanos de sus respectivos países. Las acciones de estos malvados líderes han causado heridas y muerte a millones de hombres, mujeres y niños. De manera similar, el pecado de Adán produjo la caída y la muerte de todos aquellos que él representaba. Cada hombre y cada mujer nacidos en la tierra han sufrido por causa de la desobediencia voluntaria de Adán. Por esta razón, el escritor de Eclesiastés observa, en el capítulo 7, versículo 2, aquello, la muerte, es fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Porque vino Jesús. La transgresión de nuestros primeros padres fue la voluntaria exaltación de la voluntad humana sobre la voluntad de Dios. Fue una transgresión deliberada de los límites establecidos por la deidad. La decisión de cambiar la palabra del Dios viviente por la mentira de su depravado enemigo. Cada ser humano nacido desde entonces ha heredado la tendencia de vivir a su manera. Esto se llama naturaleza pecaminosa. El libre albedrío del hombre se ha caracterizado por una actitud de abierta rebelión o pasiva indiferencia. Por causa del pecado, el hombre es por naturaleza degenerado y corrupto. Con el entendimiento entenebrecido y la conciencia mancillada, sus pensamientos y sentimientos son mundanos, sensuales y llenos de mal. En esta condición, el hombre está destituido de la gloria de Dios, es indigno de su perdón, completamente hostil hacia todo lo piadoso, poseído de una naturaleza en constante decadencia y esclavo de un poder del cual no puede librarse por sí mismo. Con el hombre en ese estado, ¿cómo podría reunirse con su Creador? ¿Cómo podría restaurarse su comunión y cumplir con el destino propuesto? El hombre necesitaba ser redimido. Pero, ¿quién podría ser su redentor? Dios tenía un plan maravilloso, no planeado después de la caída, sino concebido gloriosamente antes de la creación del hombre. El plan llevaba en sí el amor incondicional de Dios y su justicia perfecta. Imagínese haber recibido una notificación por exceso de velocidad. Cuando usted se presenta en la corte, su propio padre es el juez. ¿Sería justo que él multara a todos los demás que tienen notificaciones semejantes y a usted, por el hecho de ser su hijo, lo perdonara? Por supuesto que no. Suponga entonces que él lo multara en $100. Pero como usted no tiene el dinero, debe ir a la cárcel por 30 días.
pero su padre lo ama y desciende del banco del magistrado para pagar la deuda por usted. La justicia ha sido satisfecha. Usted es libre. La única condición es que usted acepte el pago que ha hecho su padre. De igual forma, el hombre no puede redimirse a sí mismo. Solamente uno que fuera sin pecado podría satisfacer la justicia de Dios. El sustituto debía ser un hombre para que tomara el lugar del hombre, y debía ser sin pecado para morir por el pecador. Puesto que la humanidad no podía proveer dicho Redentor, el Salvador debía venir de Dios. Con este propósito, Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen, se ofreció a sí mismo como el sustituto requerido, viniendo a este mundo y tomando el lugar del hombre. Él aceptó la totalidad de la culpa por el pecado del hombre. Por cuanto él era hombre, podía morir, y por cuanto era Dios, podía morir por el pecado de toda la humanidad. Jesús vino con conocimiento de que traía una misión. En el Evangelio de Jesucristo, según Lucas, capítulo 19, versículos 9 y 10, Jesús le dijo a Zaqueo, el corrupto cobrador de impuestos: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Nadie puede leer los hechos de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento sin darse cuenta de que esta fue su misión. Desde su niñez y a través de su vida, Jesús sabía que Él era un hombre con destino. La Biblia nos presenta claramente la comprensión que Jesús tenía de su misión y propósito. En primer lugar, siendo un muchacho de 12 años, afirmó estar haciendo la voluntad de Dios. Jesús había venido con sus padres a Jerusalén para celebrar la Pascua, una fiesta santa para los judíos. Cuando regresaban a casa, se entretuvieron tanto en medio de la muchedumbre que no notaron la ausencia de Jesús hasta el día siguiente. José y María lo encontraron unos días después sentado entre asombrados doctores de la ley. En el Evangelio de Jesucristo, según Lucas, capítulo 2, versículo 46, nos comenta lo que él estaba haciendo, oyéndoles y preguntándoles. Cuando sus padres le preguntaron por qué se había quedado atrás, Jesús manifestó asombro, como si ellos debían haberlo sabido. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esto lo podemos leer en el Evangelio de Jesucristo, según Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 49. Segundo, Dios proclamó a Jesús como su Hijo amado. Cuando Jesús fue bautizado por el profeta Juan en el río Jordán, los cielos se abrieron. Y en el Evangelio de Jesucristo, según Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17, nos dice que el Espíritu de Dios descendía como paloma y vino sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Tercero, la selección de sus discípulos demostró conocimiento de su misión mesiánica. En el Evangelio de Jesucristo, según Juan, capítulo 1, versículo 51, nos dice que cuando Jesús llamó a Natanael a ser su discípulo, dijo: «De aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». En cuarto lugar, Jesús reconocía su gloria eterna. Él oró: «Padre, la hora ha llegado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Esto lo vemos en el Evangelio de Jesucristo, según Juan capítulo 17, versículos del 1 al 5. Aquí podemos ver a Jesús aproximándose a su hora final con el conocimiento de su existencia y destino eterno. ¿Cómo cumplió su misión? Con una tarea tan grande delante de sí, ¿cómo llevó a cabo Cristo su misión? La historia comienza con una joven virgen en un pueblo llamado Nazaret. En el Nuevo Testamento está escrito el principio de este evento.
En el Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38, leemos que Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, donde vivía una virgen llamada María, que era la prometida de José. Gabriel se le apareció y le dijo: Alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo. Confundida y turbada, María se esforzaba por entender el significado de las palabras del ángel. No temas, María, le dijo el ángel, porque Dios te ha escogido para bendecirte maravillosamente. Pronto quedarás encinta y tendrás un hijo, al que llamarás Jesús. Él será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Pero ¿cómo voy a tener un hijo si no soy casada ni jamás he tenido marido? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le respondió el ángel, y el poder de Dios te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, tu hijo será el Santísimo Hijo de Dios. Entonces María dijo: Soy sierva del Señor, y estoy dispuesta a hacer lo que ordene. Conviértanse en realidad tus palabras. Y el ángel desapareció. El nacimiento virginal de Cristo simplemente significa que, contrario al curso natural, Jesús fue divinamente concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. En esa concepción, la deidad y la humanidad se fusionaron y Jesús surgió como el Dios hombre. Toda la superestructura de la fe cristiana se fundamenta en este hecho. Si Jesús hubiese nacido de un hombre y una mujer mortales, no habría sido sin pecado ni el Hijo de Dios, como él se atribuyó, sino simplemente un hombre común y corriente, sin poder para perdonar el pecado. En lo que a nosotros respecta, nos veríamos privados de su carácter singular y separados de Dios, perdidos en nuestros pecados para siempre, excluidos del destino eterno que Dios originalmente nos preparó. Por su nacimiento virginal, Jesús posee una naturaleza dual. Él es tan hijo de Dios como hijo del hombre. Nuestras mentes finitas no pueden comprender lo que esto significa, pero es verdad. En esta hipóstasis, o unión de lo divino y lo humano en Cristo, el eterno Hijo de Dios tomó sobre sí mismo la naturaleza humana, pero sin pecado, y se hizo hombre. Como Hijo de Dios, su misión fue ir a la cruz y pagar la deuda por nuestros pecados, lo cual ningún ser humano podría realizar. Como Hijo del Hombre, su propósito fue identificarse con todos los aspectos de nuestra humanidad, y por su naturaleza única, Jesús podía hacerlo sin pecar. La naturaleza dual de Cristo es vital en el plan de Dios para la redención. Finney Jennings Dake, en su comentario God's Plan for Man, el plan de Dios para el hombre, escribió: No solo fue importante que él tuviera dos naturalezas, la divina y la humana, por causa del hombre, pero también por causa de Dios, para que fuera un verdadero mediador entre Dios y el hombre. Como Dios, ostentar la dignidad de deidad, y como hombre, puede ser perfectamente comprensivo y conocer las necesidades del hombre. Solamente Jesús puede salvar el abismo entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Solamente a través de Él hallamos el camino a Dios y experimentamos su amor, su perdón y la seguridad de la vida eterna. Nuestro Señor es único, no solamente en su revolucionario nacimiento y naturaleza, sino además por la forma en que vivió y pensó. Como Hijo del Hombre, Jesús es el modelo de lo que Dios quiere que sea cada uno de nosotros. En su absoluta sumisión a Dios, el Padre, en su entrega total al Santo Espíritu de Dios, en su obediencia incondicional a la voluntad divina, en su triunfo total sobre la tentación, en su vida sin pecado y ministerio de milagros, en sus poderosas oraciones, Jesús es el supremo ejemplo. Como centro de esas maravillosas cualidades se encuentra el sin igual e infinito amor de Cristo. A diferencia de los conceptos de Hollywood, donde el amor está basado en la lujuria y el egoísmo, el amor de Cristo es desinteresado, incondicional y sacrificial. Ese amor sacrificial le costó a Jesús la vida. Con 2000 años de adelantos en educación, tecnología, filosofía y otras muchas ramas de las ciencias, la humanidad jamás ha producido ningún otro personaje ilustre que se pueda comparar con Cristo. Su divinidad y humanidad no tienen paralelo entre los hombres. Pero la máxima expresión de su revolucionaria vida fue su muerte.
Jesucristo ha sido el único hombre en toda la historia que nació para morir. Su muerte tuvo un propósito cuádruple. Número 1. Pagar la penalidad por nuestro pecado y rescatarnos de la sentencia de muerte. Número 2. Proveer la base sobre la cual Dios podría manifestar su justicia y no obstante perdonar al hombre pecador. Número 3. Librarnos del reino de Satanás. Número 4. Reconciliar con Dios a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Pablo enfoca este propósito en una de sus cartas, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esto lo encontramos en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 20 al 23. Cientos de millones de personas alrededor del mundo han descubierto este maravilloso camino. En la Biblia está escrito que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14. Si usted ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, también está dando un testimonio vivo de esta verdad. La muerte de Jesús fue solo una parte del proceso de redención. Sin la resurrección y ascensión, su sacrificio habría sido incompleto y nosotros permaneceríamos aún bajo la pena de muerte. La resurrección, como podemos ver, es la prueba final de que Jesús es quien se atribuyó ser. Su ascensión al cielo significa el cumplimiento de su misión en la tierra como el Salvador que hizo posible la restauración del hombre a su destino original.